Bueno, mis hermanos, llegó la Navidad. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? La Navidad es el tiempo que, pues por lo menos a mí, es el tiempo que más me gusta a mí del año, porque es un tiempo realmente muy familiar. Yo soy una persona que amo la familia, soy una persona convencido de que el lugar de cada uno de nosotros está particularmente formando parte de una familia, amando una familia, queriendo una familia. Y cuando eso falta, tenemos que buscar el compañerismo de personas con las cuales nosotros podamos soltar este sentimiento que hay en Navidad y no sentirnos solos, porque hay personas que, especialmente aquí en los Estados Unidos, he conocido tantas personas que han venido y han estado solas por años esperando que vengan sus familiares y se amargan mucho en este tiempo, sufren mucho en este tiempo. Pero quiero decirles que en el Señor todos somos una familia y podemos amarnos y podemos brindar nuestros hogares para que otros vengan que no tienen familia y participen con nuestras familias. Abramos nuestros hogares en estos días para que aquel que no tenga un hogar en donde pasar la Navidad, pase la Navidad, pase estas fiestas de fin de año, porque es algo para celebrar. Y por eso es mi tiempo preferido del año. Es un tiempo muy familiar. Es el tiempo cuando todos nosotros que compartimos la fe cristiana celebramos el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús el Mesías. No de Jesús Cortés que está por ahí firmando, no. De Jesús el Mesías, el Salvador del mundo. Ahora, los que no son cristianos, pues también aprovechan para celebrar, pero sus fiestas, ¿sí? Y son muy parecidas a lo que nosotros hacemos, pero son sus fiestas, ¿sí? Y para comenzar este mensaje, lo que yo quiero hacerte es una pregunta. ¿Qué es lo que tú estás celebrando en este fin de año? ¿Qué es lo que tú estás celebrando en estos días? ¿Qué clase de celebración tú tienes? Porque lo que nosotros celebramos es a Jesús. Jesús, ese es el centro de nuestra fiesta. Ahora, hay muchas personas a nuestro alrededor que se ofenden cuando se les dice ¡Feliz Navidad! ¿Y por qué se ofenden? Pues porque no tienen la misma perspectiva que nosotros tenemos. No tienen la misma manera de ver este tiempo de la Navidad como nosotros lo vemos. Querido hermano, sea tolerante. No entre en contiendas por esas cosas. No pierda el gozo de la Navidad. Usted siga diciendo Feliz Navidad, aunque le hagan mala cara, porque eso es lo que tú celebras. Tú celebras Navidad, el nacimiento de tu Salvador. Y usted necesita disfrutar, usted necesita gozarse en celebrar que Dios, naciendo como un bebé, se hizo hombre para salvar a la humanidad, y tú eres parte de la humanidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos son parte de la humanidad o? Bueno, sí. Ahí están, los tengo despierticos ahora sí. ¿Saben? Esta venida de Jesús, del Salvador, del Mesías, es una venida que representa una nueva revelación de la presencia de Dios en medio de los hombres. Hasta ese momento, Él no había morado así de esta manera en el mundo. Entonces es una nueva revelación de su presencia. Jesús vino a establecer una manera diferente de morar entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Esto es lo que es Navidad. Reconocer que el Señor, que Dios está con nosotros. Navidad es la presencia del Mesías, la presencia de Dios que produce un gozo que nadie puede parar. Amén. Por eso nos gozamos hoy en la adoración, en la alabanza, la hicimos con mucha alegría y esperamos que usted no esté con nostalgia, sino que el gozo del Señor entre en su corazón y le levante el ánimo. Y estamos nosotros estudiando acerca del gozo. Estamos llevando un estudio que hoy ya es la tercera sesión de este estudio y el tema es el gozo. Y hemos escogido tres versos del Salmo 51 como base de este estudio. Vamos a declarar nuevamente estos 3 versículos. Esta hermosa palabra, pero hagámoslo todos juntos. Por favor, lea conmigo. Crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En este salmo, y ustedes ya saben, recuerdan, es el rey David quien escribe este salmo, quien hace esta oración. El rey David está hablando de cómo él deseaba la presencia de Dios. Y entonces está clamando, está orando, no me eches de tu presencia, no me quites la presencia de tu espíritu, porque si nosotros pecamos, eso es lo que puede llegar a pasar. Y muy interesante es que David aquí está ligando el gozo a la presencia. Es decir, David sabe que sin la presencia de Dios no se va a tener gozo. Gozo verdadero no se va a tener. La presencia de Dios se conecta con el gozo. El gozo verdadero es porque Dios manifiesta su presencia en medio de nosotros. Aún a los que no son creyentes, a veces el Señor viene y hace salir el sol para todos, ¿verdad? Cómo es de bueno nuestro Dios. David llegó a perder el gozo por haber pecado. Y hemos hablado de todo ese proceso, de cómo pasó eso, todo lo que él vivió, hasta que después viene el arrepentimiento y entonces él se pone a cuentas con Dios. Y con sinceridad de su corazón, él pide perdón. Y cuando nosotros hacemos esto, se recibe perdón. Él lo hizo de corazón, él recibió perdón. Y no es nada diferente de lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros. David pidió que el gozo de la salvación de Dios le volviera porque se le había escapado. Y pidió que un espíritu noble le sustentara. Y Dios respondió a esta oración a David para que él se llenara de más gozo, para que fuera libre de las derrotas que había tenido en el pasado, porque el pecado es una derrota, para que fuera libre de esas derrotas y pudiera seguir siendo un hombre como había sido antes, conforme al corazón de Dios. Cuando llegamos a comprender lo que significa estar en la presencia de Dios, diga presencia de Dios. Mire, cuando logramos comprender lo que es la presencia de Dios, deseamos de todo corazón superar las limitaciones humanas que nos andan alejando de Él. Todas las limitaciones que hay en nosotros como humanos, que nos apartan de Él. Todo pecado que corta o afecta nuestra comunión con Él, pero también muchas cosas que sin ser necesariamente pecado nos distraen de donde Dios nos quiere tener. Y como hizo David, cuando nosotros pecamos y faltamos y somos separados de su presencia, por eso nos humillamos. Y nosotros pedimos perdón porque nosotros no podemos vivir apartados de nuestro Dios soberano. Tenemos temor de Él, ¿verdad? Se nos ha inculcado el temor a Dios y nosotros queremos honrarlo y así, honrándolo, ser sustentados por su Espíritu. Cada día de nuestras vidas, nosotros necesitamos de su amor, necesitamos de su misericordia. Cada día nosotros necesitamos de su ayuda, porque esa es la base para que nosotros podamos lograr todo lo que Él quiere que nosotros realicemos en nuestras propias vidas, no solamente hoy, sino en el futuro. Todo lo bueno que puede llegar a pasar hoy, todo lo bueno que Dios quiere para nosotros el día de mañana, es porque hay una base en su amor, en su misericordia, en que Él es quien nos ayuda. Él es la fuente de todo para nosotros. Cuando tú vienes a la presencia de Dios, escúcheme bien, siempre pasa algo, siempre. Cuando tú estás en la presencia de algo va a suceder, tú puedes sentir, tú puedes experimentar esa presencia, tú puedes oír esa voz dentro de ti
pero tú tienes que entrar en esa dimensión que es estar en la presencia de Dios, una dimensión extraordinaria, una dimensión de santidad, la santidad de su presencia. Y eso es lo que David sabía cuando dijo, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Y, ¿qué dice más? Y espíritu noble me sustente, un espíritu noble. Cuando estamos en la presencia de Dios, nosotros estamos conscientes de que nada ni nadie puede estar en contra de nosotros y por eso no hay ningún temor. El temor se va cuando nosotros estamos conscientes de que Dios está con nosotros. Él sabe cómo enfrentar y cómo vencer cualquier cosa que se levante contra nosotros. Gloria a Dios. Él lo sabe. Y Él quiere que tú lo sepas, porque Él quiere estar ahí en tu vida enseñándotelo. Salmo 16, versículo 11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Diga, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Mire, David escribía estas cosas porque él sabía muy bien lo que significaba la presencia de Dios y lo que esa presencia producía. También sabía lo que producía que no estuviera la presencia de Dios. Por eso, después de que él se hizo rey, y esto fue muchos años antes de que él pecó y tropezó, pero cuando, ustedes saben, cuando él llegó por fin a ser rey, cuando muere el rey Saúl y él por fin puede ser el rey porque había sido ungido, por muchos años tuvo que esperar este momento, pero cuando él se hizo rey, una de las primeras cosas que él hizo fue que consultó con los capitanes, con los jefes de su ejército, para traer a Jerusalén el arca del pacto. ¿Por qué hizo esto? Porque el arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio de esos querubines que estaban como la tapa del arca. Ahí se representaba, se creía que ahí se representaba la presencia de Dios. Pero esa arca había sido olvidada como por 20 años en un lugar llamado Kiriat Jearim. Allá había sido abandonada. David mandó construir un carro completamente nuevo. Un carro, pero no un Ford ni nada de eso, sino eso es de tirar, ¿no?, de madera, de buena madera. Era uno de esos carros tirados por bueyes y quería que el arca fuera transportada hasta Jerusalén en esa carreta. Este intento de David de hacer algo con muy buena intención, con mucho regocijo porque había música, había danza, había alegría, había, fiesta, se vio frustrado inicialmente porque no se siguieron instrucciones que Dios había dado muy claras para hacer estas cosas. Dios había expresamente dispuesto que el arca solo podía ser transportada o movida sobre los hombros de los sacerdotes levitas. Uno de los hombres que manejaba la carreta que estaba transportando el arca, cuando trató de sostener el arca porque los bueyes movían mucho la carreta, por tratar de sostenerla, murió inmediatamente. Fue muerto. Y David entonces tuvo temor de Dios y prefirió dejar el arca ahí a donde habían llegado, muy cerca de Jerusalén, en la casa de Obed-Edom. Y allí el arca estuvo por 3 meses. Y el Señor bendijo esa casa de una manera extraordinaria. Y en ese tiempo, pues, David pudo reflexionar con su gente y se dieron cuenta de los errores que habían cometido. Y entonces, después de este tiempo, de estos 3 meses, David hace santificar a los sacerdotes, David hace santificar a los levitas para que suban a Jerusalén el arca sobre sus hombros, como Moisés había ordenado. En Primera de Crónicas 15:25 dice: David pues y los ancianos de Israel
y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría. Con alegría, quiere decir con gozo. ¿Sabe? Es que ahí estaba la presencia de Dios. La presencia de Dios requiere o suelta ese gozo sobre nosotros. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que mirar acá. No podemos tratar la presencia de Dios de la manera que nosotros queramos. No podemos pretender nosotros entrar a la presencia de Dios de la manera que no es que a mí me gusta, es así. No, hay que seguir instrucciones. Porque Dios no se acomoda a tu modo. Por muy buenas que sean tus intenciones, hay que hacerlo de la manera que Él ha pedido. Lo hacemos nosotros con reverencia, lo hacemos nosotros con un corazón dispuesto, lo hacemos nosotros con respeto. Hay gente que quiere hacer en la iglesia cualquier clase de locuras para cuando estamos buscando la presencia. Una cosa es el lugar. El lugar, aquí podemos armar una comida, podemos armar muchas cosas acá. Podemos armar ciertas reuniones que no son necesariamente un culto para Dios, pero una cosa es el lugar, pero otra cosa es cuando nosotros estamos reuniéndonos para adorarle a Él. Cuando nosotros hemos convocado al pueblo para que venga y tengamos un servicio para Dios. No llegamos de cualquier manera a levantar los pies, a hacer cosas que no debamos hacer, sino que entramos siempre con reverencia. No se trata de ti, de lo que a ti te guste o de lo que no te guste. Se viene a la presencia de Dios es para adorarlo a Él, para someternos a Él. Así es la manera como nosotros lo honramos a Dios, sometiéndonos a Él. ¿Cómo quieres, Señor, que haga? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Qué es lo que tú quieres? Y así se gozaba, así se regocijaba David en la presencia del Señor. Así cantaba, así danzaba sin temor, sin ninguna vergüenza. Mi pregunta es, ¿cómo lo estás haciendo tú? ¿Cómo lo estás haciendo tú? Cuando la palabra de Dios dice que vengamos delante de su presencia con regocijo, con gozo. Cuando dice la palabra de Dios que lleguemos con un corazón dispuesto. ¿Cómo lo estás haciendo tú? ¿Cómo vienes tú a buscar la presencia de Dios, sin la cual tú no puedes vivir, la cual tú necesitas, en la cual hay tanta bendición? ¿Cómo vienes tú a esa presencia? Hay un pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es parte del primer sermón que Pedro predicó después del bautismo con el Espíritu Santo. Y ahí Pedro nos dice acerca de David. Y dice que David habló proféticamente por Jesús cuando él escribió un salmo. Y se estaba refiriendo al Salmo 16. Y era los versículos 8 al 11. No leímos todo esto, leímos solamente un versículo, pero y no los voy a leer ahorita porque Pedro habla de esto ahorita. Pero hoy podemos entender estas palabras que habló David, o que Pedro dice que habló David, nosotros podemos entender estas palabras como es Jesús hablando también en ese momento a través de David, 1000 años antes de que sucedieran las cosas. Pero es una profecía. En Hechos 2, versículo 25 dice así, y es Pedro hablando, recuerda, es Pedro hablando, pero es hablando lo que David habló acerca de Jesús. Entonces, tener eso en tu mente. Pedro habla lo que David dijo que Jesús habla. Entonces dice Pedro, porque David dice de él, de Jesús, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró. Se alegró se gozó también, ¿no es cierto? Mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Lo que David dijo fue una profecía de lo que sería la experiencia del Señor Jesús sobre la tierra. Jesús experimentó la continua presencia
del poder de Dios. Jesús siempre vio a Dios cara a cara. Él entraba en oración y él tenía un encuentro con Dios. Era la presencia de Dios. Jesús siempre tuvo a Dios a su diestra de manera que no sería conmovido. El corazón de Jesús se regocijó. Su lengua alabó a Dios. Su corazón saltaba de gozo, de alegría. Y saben, dice también, la carne de Jesús descansó en esperanza. Cuando Jesús murió, su carne descansó en esperanza. La esperanza de conquistar la muerte, de resucitar. Versículo 27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. El Hades era el lugar donde los muertos iban, según la creencia en la antigüedad. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿De qué iba a ser lleno? De gozo, con su presencia. Entonces la profecía de David era acerca de la convicción de Jesús, el santo, se llama él acá, de que sería él librado de la muerte. No iba a quedar para siempre en ese Hades, en ese lugar de los muertos, sino que viviría eternamente en la presencia de su Padre, en donde hay total y completo gozo. En tu presencia hay, ¿qué dice? En tu presencia hay plenitud de gozo. La profecía de David tenía que ver con la revelación de Jesús, su revelación del camino de la vida y de la presencia de Dios. La senda de la vida. El camino para escapar de la muerte es vivir en la presencia de Dios. ¿Escucha bien eso? El camino de escapar de la muerte es vivir en la presencia de Dios. Si tú vives en la presencia de Dios, no morirás para siempre. Vas a vivir para siempre. Y ahora viene el testimonio, la explicación de Pedro acerca de la profecía que está diciendo David acerca de Jesús. Dice el versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo David profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo 1000 años antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Pedro hace una afirmación muy enérgica aquí. Pedro está afirmando enérgicamente que David no podía estar hablando de sí mismo, porque David estaba muerto y enterrado. Entonces esto no hablaba acerca de David. Lo que David estaba haciendo era prediciendo, anticipando, profetizando la resurrección de Cristo. Así es que David sabía que en la presencia de Dios había gozo, plenitud de gozo. Y Jesús sabía que otra vez tendría gozo en la presencia de Dios, porque Él vino de la presencia de Dios, donde hay gozo, se hizo hombre y vino a luchar con nosotros, con todas nuestras tristezas y todas las luchas que nosotros tenemos acá, para que nosotros aprendiéramos a salir de esas cosas y pudiéramos entrar nuevamente en el gozo, en donde Él está ahora. Porque Él está nuevamente a la diestra de Dios Padre. Entonces Jesús sabía que otra vez tendría gozo en la presencia de Dios. ¿Y nosotros? Y nosotros sabemos también que cuando lleguemos al cielo, estaremos llenos con la plenitud del gozo. Eso es lo que sabemos.
Apocalipsis 21:4 dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quiénes son ellos? Ellos son los justos, los que estaremos un día allí en la eternidad, en la gloria eterna. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando entramos en la presencia de Dios en el cielo, ¿saben una cosa? Vamos a sentirnos como familia, como Pedro por su casa. Esa es nuestra casa preparada para nosotros. Jesús fue a preparar ese lugar para nosotros. Está preparado para recibirte. Y cuando lleguemos allá, nosotros vamos a comprender que esa presencia de allá es la misma presencia que nos consoló y que nos hizo sentir seguros tantas veces aquí en la tierra. Por eso debemos buscar esa presencia, mi querido hermano. Nosotros no tenemos que esperar ir al cielo para disfrutar de lo que es la presencia de Dios. Esa presencia de Dios podemos nosotros comenzar a disfrutarla aquí en la tierra. La presencia de Dios ha cruzado esa dimensión para entrar a este mundo. Y por eso nosotros podemos declarar lo que David escribió en el Salmo 27. Y quiero que tú lo declares conmigo. Y quiero que tú lo hagas con ánimo, con convicción, que lo hagas con fe. Esto va a aparecer en las pantallas, lo tienes también en tu boletín. Si no lo puedes leer de la pantalla, por favor búsquelo en su boletín ahí en el reverso. Salmo 27, versículos 1 al 6, porque lo vamos a leer declarando. Decláralo para ti, decláralo para tu familia, decláralo para la iglesia, decláralo para este mundo. Decláralo que esto es la verdad que tú vas a experimentar. Diga conmigo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¡Aleluya! Diga un gloria a Dios. ¡Aleluya! Hermanos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos al Señor, podemos estar solos o podamos estar acompañados, pero cuando clamamos a Dios, cuando oramos al Señor, especialmente después de que nosotros oramos en el Espíritu, cuando nosotros comenzamos a cantarle al Señor, cuando nosotros le adoramos en espíritu y cuando le adoramos en verdad, cuando nosotros nos deleitamos en su palabra, nosotros empezamos a discernir un cambio. Nosotros comenzamos a sentir que algo se está moviendo. Y puede ser que nada se vea diferente en lo natural, pero en el ambiente espiritual empieza a ser invadido por algo que tiene poder. El ambiente espiritual comienza a afectar lo natural. ¿Y por qué sucede esto? ¿Cuál es la razón de que esto sucede? Es que estamos buscando la presencia de Dios. Y la presencia de Dios va a hacer que
todo truene, hermanos. Va a hacer que algo pase. Y esa comunión con Él, entonces nos trae a nosotros gozo. Eso afecta a nuestras vidas. Esto nos mejora. Esto nos da nuevas fuerzas. Es cultivando esto que nosotros llegamos a darnos cuenta. Es cultivando nuestra oración, es cultivando nuestra adoración, es cultivando a nosotros a nuestros cantos de alabanza a Él. Es así que nosotros llegamos a darnos cuenta que podamos llegar de pronto a perder muchas cosas. Podemos llegar a perder incluso oportunidades que hemos deseado. Pero, ¿saben? Lo importante es no perder el gozo de estar en su presencia. No perder estar en la presencia de Dios. Pase lo que pase. Estamos en la presencia de Dios y le adoramos y oramos y hablamos con Él. Y le bendecimos y le damos gracias. Y aunque todo lo demás sea quitado, que su presencia no nos sea quitada. Esa es la meta. Que no perdamos su presencia. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué hace Él? Te llama. Él te llama. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ahora, déjeme decirle algo. Él siempre está hablando. Él siempre, y sabes una cosa, normalmente tú andas escuchando. El problema es que no contestamos. Él siempre está llamando, siempre nos llama, nos habla. Y saben, cuando Él nos llama, muchas veces nosotros no le respondemos, ¿sabe por qué? Pensamos que Él nos va a condenar. Porque hay cosas ahí que nosotros no queremos confrontar con Dios, delante de Dios. Pero Dios, aquel que te llama, es un Dios que es tu Padre, que es bueno. Es un Dios que te ama. No es un Dios que te quiere ver lejos, sino cerca de Él. Es un Dios que ha hecho todo lo que Él ha hecho para tener comunión contigo. Porque cuando Él te está llamando, lo que Él quiere es entrar a tener una comunión contigo. Por eso dice aquí esta escritura, que cuando nosotros respondemos, abrimos la puerta, a veces estamos escuchando la voz de Él, pero nos quedamos ahí, para que no sepa que estamos ahí. Porque puede ser que nos va a condenar. No, Él lo que quiere es mostrarte su amor y quiere tener comunión contigo. Si tú abres la puerta, dice Él que va a entrar a ti y se va a sentar contigo y tú te vas a poder sentar con Él. Eso es que van a poder tener comunión. Vamos a poder tener comunión. Vamos a poder gozarnos de su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre. Permítale entrar a su vida. Permítale tener comunión contigo. Ten comunión con Él. Ten comunión con Él. Algunos han estado así, escuchando a Dios hablar, pero no quieren abrir la puerta. Yo te pido que tú en este momento cierres por un momento tus ojos. No estoy terminando todavía, pero quiero orar en este momento. Cierre sus ojos, incline su rostro. Dios te está hablando. Dios te ama. Dios quiere compartir contigo, quiere darte gozo, quiere llenarte de su presencia. Y tú andas apartado, andas caminando sin el gozo de su presencia, sin la luz con la cual Él puede alumbrar tu camino. Y Él te invita hoy. Él te invita para que tú cenes con Él, para que tú compartas con Él, para que tengas comunión con Él. ¿Estás listo hoy a responder a la voz de Dios? Quizás tú nunca has dicho a Jesús, Jesús, yo te reconozco como mi Señor y Salvador.
Quizás siempre has conocido acerca de Jesús, quizás siempre te has fascinado la historia de Jesús, el niño naciendo en el pesebre, y va, y te sabes todas esas cosas. Quizás muchas veces en tus necesidades has clamado a Él, pero tú no tienes un compañerismo, una comunión con Él. Vives escondiéndote de Él. No le abres la puerta. Hoy es el día para abrirle la puerta y para decirle: Jesús, te invito, ven a morar como cantamos antes, ven a morar en mí. Necesito tu presencia en mi vida.